Ya chicos, por mientras parto por presentarme. Mi nombre es Andrea Cabello, yo soy la directora de OcoWork. OcoWork, para los que no nos conocen, probablemente algunos de ustedes que están conectados hoy día ya son asiduos a nuestras actividades, pero para los que no, nosotros somos una plataforma de impulso al emprendimiento, estamos principalmente enfocados en la región de O'Higgins y contamos con el apoyo de Corfo y de Codelco. Nosotros habitualmente hacemos actividades de formación en capacidades emprendedoras, charlas, talleres, seminarios, eventos, y estamos en constante contacto con los emprendedores y estamos en constante búsqueda de nuevos temas para ustedes que sean interesantes y que les ayuden a potenciar sus emprendimientos. Y sabemos que muchos de ustedes tienen muchas dudas respecto de la propiedad intelectual, respecto de si debiesen o no estar patentando o protegiendo sus productos o servicios innovadores. Y por eso quisimos hoy día hacer una charla junto a Felipe Fredes, que está hoy día con nosotros. Él es abogado de la Universidad de Chile y tiene un máster en propiedad intelectual. Trabajó un montón de tiempo como coordinador y asesor de propiedad intelectual en Coelcotec. Así que es un honor hoy día tener a Felipe con nosotros. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Hola, buenos días Andrea, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. De repente este tipo de cosas me dan bonos cuando me presentan así, porque uno trata de aparentar ser un humilde servidor al servicio de la innovación nomás. Trata de ser de más bajo perfil. Bueno, muy agradecido por la invitación, muy entusiasmado también por la oportunidad de exponer sobre lo que voy a exponer, que tiene que ver con la protección de los activos intelectuales y en verdad tiene que ver con resolver la pregunta de por qué debemos protegerlos. Y en ese sentido, el título original de la presentación, donde uno mencionaba que era propiedad intelectual, es un poquito mentirosillo, porque de propiedad intelectual propiamente tal, de patentes de invención, de marcas comerciales, voy a hablar bien poco. De hecho, lo voy a mencionar en alguna parte, pero y en algunos ejemplos se va a notar que estoy hablando de eso. Pero de hecho siento que parte de las explicaciones que uno tiene que dar cuando empieza a introducir este tema, empieza por decir o por preguntarse cada uno cuando uno está desarrollando una tecnología o desarrollando un nuevo método o nuevos productos para ponerlo a disposición de la comunidad, es preguntarse por qué tengo que protegerlo y cuál es el mejor mecanismo de protección. Y nos vamos a encontrar que no necesariamente, dependiendo del tipo de negocio, la propiedad intelectual estricta, si podemos llamarlo lo que es registrable, probablemente a lo mejor no sea el mejor mecanismo. Entonces, es bueno hacerse la pregunta anterior de por qué. ¿Ya? No sé si expongo desde ya, ¿cómo lo hacemos? Sí, solo antes, por mientras compartes pantalla, antes de que partas, solo darles algunas indicaciones generales a los asistentes. Nosotros, por si acaso, estamos grabando esta reunión y después va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube por si necesitan ver algo posteriormente y volver a revisar algún tema. Les pedimos que por favor, si tienen dudas o consultas para Felipe, vayan haciéndolas en el momento a través del chat, ¿ya? Y yo le voy a ir avisando a Felipe cuando tengamos dudas para que podamos ir comentándola. Al final, igual también vamos a generar un espacio para que ustedes abran sus micrófonos si quieren preguntar algo en vivo y en directo. ¿Perfecto? Eso, dale nomás, Felipe. Bueno, yo les decía que esto... Muchas gracias, Andrés. La pregunta que vamos a intentar resolver es por qué tenemos que proteger los activos intelectuales. Y esto, yo ya le anticipo que va a tener transversalmente dos conceptos que vamos a ir trabajando a lo largo de la presentación. Uno que es el concepto de identificación de activos y el otro el concepto de identificación de riesgos, ¿ya? O sea, piensen toda actividad de generación de productos como una actividad que a su vez, aparte de ir generando oportunidades de negocio, asociado a eso va generando riesgos que de alguna forma se tienen que tratar y se tienen que gestionar por la organización a la cual representan y que van de alguna forma a comercializar, esperamos, como expectativa en el futuro. Y si no atendemos en cada etapa del ciclo de innovación, en cada etapa del ciclo de desarrollo del producto,
esta forma de analizar la protección de los activos intelectuales, probablemente en alguna parte de ese ciclo, en alguna etapa, podemos estar cometiendo un error que nos puede conllevar un riesgo, los cuales los vamos a revisar ahora. Y esta es más o menos la explicación de por qué la presentación se enfoca en el por qué y no necesariamente en el qué o en el cómo. Hay una famosa presentación en TED de Simon Sisek que explica cómo los grandes líderes de organizaciones empiezan por construir dichas organizaciones desde el por qué. ¿Por qué estoy desarrollando cierto tipo de negocio? ¿Por qué estoy resolviendo este problema técnico? Si lo llevamos a la discusión que queremos tratar hoy día, más importante en un inicio que resolver qué es específicamente lo que quiero proteger, si son nuevos productos, si es un nuevo modelo de negocio, si es mi listado de clientes, si es una nueva invención, si es mi imagen o reputación a través de las marcas comerciales, si son obras artísticas o científicas, etc. O más importante que cómo protegerlo a través de los diferentes mecanismos de protección de propiedad intelectual u otros medios de protección que puede ser a través de contratos o incluso puede ser a través de la publicación. La pregunta relevante es ¿por qué tengo que hacerlo? Y al momento de identificar el activo, es decir, si tiene sentido protegerlo o no, ¿ya? Bueno, el contenido de esta presentación, lamentablemente, para uniformar el lenguaje, antes de preguntarme por qué, tenemos necesariamente que aclarar qué son los activos intelectuales, ¿ya? Y después vamos a hablar de cómo mitigar los riesgos de la falta de identificación y control de los activos. Para partir explicando qué es un activo intelectual, tenemos que distinguir que el capital de una organización lo conforman activos que son tangibles y activos intangibles. Bueno, aparte de la diferencia obvia de que algunos se pueden percibir por los sentidos, se pueden tocar, se pueden ver, mientras que los activos intangibles no tienen esa capacidad, hay otras diferencias que son sumamente relevantes para entender cómo capturar y controlar dicho activo en el capital de una organización. Por ejemplo, los activos tangibles, su valor deriva de su escasez. Es decir, a mayor demanda de un cierto producto tangible, probablemente menor oferta haya. Si yo quiero consumir una manzana o un árbol, pero además hay otras 100 personas que quieren consumir esa manzana de ese mismo árbol, probablemente ese árbol se agote. Entonces, el valor de esa manzana está dado por el hecho que es un bien escaso. Bueno, se agotan en algún momento. No están sujetos a elevada volatilidad. O sea, de alguna forma esto está asociado con el punto 5 cuando yo digo que son fáciles de controlar o administrar. Dado que los activos tangibles se ven, son fáciles de valorizar, tienen un estándar de administración, para cualquier organización esos activos tangibles son fáciles de llevar, fáciles de contabilizar, fáciles de, al momento de vender una compañía, de valorarlo, de venderlo, de traspasarlo. Para eso existen reglas, existen métodos que son ampliamente conocidos. Y además el crecimiento es aritmético. O sea, los activos tangibles van creciendo a medida que van apareciendo. Un producto va a tener una determinada cantidad de ventas en base a su stock de bodega, por ponerlo en un término. O sea, el crecimiento de tu empresa va a estar determinado por la cantidad de productos que tú tienes disponible para vender. En cambio, los activos intangibles, su valor deriva de su adopción, es decir, de que la empresa tenga la capacidad real de identificar y de controlar dichos activos. Además, no se agotan. O sea, yo podría usar un activo intelectual cuantas veces quiera y el capital y el activo intangible igualmente va a estar ahí disponible para que yo u otra persona pueda utilizarlo de la misma forma. El conocimiento no se agota. Pero a su vez son altamente volátiles y altamente difíciles de controlar. Porque son muy difíciles de identificar. Muchas veces las organizaciones, y lo vamos a ver en esta presentación, dejan escapar conocimiento sin darse cuenta, derivados del proyecto, derivados del know-how organizacional. Y el crecimiento es exponencial. O sea, desde la formación del conocimiento, o sea, piénsenlo así de hecho,
hoy en día se genera en un día el mismo nivel de conocimiento que se generó durante 2000 años desde el Imperio Romano hasta nuestros días. O sea, la cantidad de conocimiento que hoy día se genera es inmenso, sobre todo con la aparición de tecnologías como el data mining, como la inteligencia artificial, que tienen la capacidad de reproducir y generar nuevo conocimiento cada vez más rápido. Dicho de otro modo, el capital de organización lo componen capitales, entre comillas, visibles, los activos físicos, el capital financiero, y el capital invisible, que puede ser estructural a una organización, el capital de relación con los terceros, el capital organizacional interno de su estructura, el capital tecnológico, el conocimiento, y el capital de la imagen o el capital reputacional. Y a su vez también puede ser capital humano. Y eso es clave porque generalmente las organizaciones que trabajan con conocimiento, las personas son extremadamente relevantes en la generación, captura y gestión de dicho conocimiento. Y muchas veces nos encontramos que esta es una de las partes del capital en que las organizaciones más fallan en poder controlar e identificar dicho conocimiento, haciendo la diferencia en que cierto conocimiento corresponde a la experiencia específica, personal de cualquier trabajador que integre esa organización, pero hay otro que tiene que ver con la generación de conocimiento por un trabajador en el ejercicio de sus funciones, con fondos de la institución a la cual representa y que corresponde al capital de la organización y no al del trabajador. Entonces, este tipo de visualización del capital también se puede llevar en materia contable hoy en día. En Chile me he encontrado que es mucho más difícil, que existen ciertas limitaciones para establecer contablemente o valorizar contablemente el conocimiento, la experiencia, el know-how, etc. Pero hoy en día existen incluso normas internacionales de contabilidad que no solo te dicen cómo contabilizar el activo intelectual, en qué momento contabilizarlo, o sea, cuando tú lo tienes identificado y controlado, es en la NIC 38. Hay una pregunta que dice las IFRS, claro. Y hay otra que es la NIC 36, que te dice cómo depreciar incluso un activo intelectual. Entonces, hoy en día, con mayor ahínco, es mucho más necesario incluir el valor agregado que los activos intangibles le otorgan a una institución. Ya no basta con valorizar activos tangibles para determinar el valor de una organización o de una empresa. Pero hasta ahora el concepto que está utilizando son activos intangibles. Pero del concepto que tenemos que hablar es de activos intelectuales, el cual es una subcategoría de activos intangibles. Explicarlo en negativo. ¿Qué activos intangibles no son activos intelectuales? Por ejemplo, las listas de clientes. Muchas organizaciones o empresas tienen como muy relevante para el objeto de no solo de maximizar el valor, sino para garantizar un valor fijo para la institución o para la empresa, es tener un listado de clientes que sea además secreto y que no sea conocido por la competencia. Sin perjuicio de que ese listado de clientes se pueda tratar bajo los mecanismos de propiedad intelectual que están disponibles, por ejemplo, el secreto empresarial, o sea, uno puede mantener el secreto cumpliendo con ciertas condiciones un listado de clientes que yo no quiero que conozca la competencia. Sin embargo, el listado de clientes no cumple con uno de los requisitos que tienen los activos intelectuales para ser tales. Y esto es que el activo intelectual se genera en base al conocimiento o en base a la actividad creativa o intelectual de una persona. ¿Ya? El listado de clientes es un listado que tiene el nombre, no sé si tendrá el root, pero tendrá la dirección, el correo electrónico, la cantidad de compras que realiza ese cliente en un determinado mes, o información relevante, pero que esa información es data que no es generada por una persona, sino que es un cálculo que aparece del hecho fáctico de que una persona compre como cliente un producto a alguien que lo está vendiendo. Entonces, en sí mismo no es un activo intelectual. Entonces, vamos a encontrar que los elementos fundamentales de los activos intelectuales, en primer lugar, estos activos derivan de la actividad creativa, inventiva y de la generación de conocimiento en la organización. Y aquí lo clave es, cuando digo actividad creativa e inventiva, esta actividad solo puede ser llevada a cabo hoy en día por personas.
perdón, lo voy a decir, hasta hace 10 años por persona. Porque hoy en día vemos que las máquinas están teniendo la misma capacidad de generar actividad creativa e inventiva que las personas. Hace poquito en China hubo un fallo de derecho de autor por una tecnología que desarrolló la empresa china Tencent y que tiene que ver con un algoritmo que puede generar, en base a ciertas configuraciones del software, ¿no? Artículos propios, que son creativos y que no existen, como no son copias de otros artículos a nivel mundial. Entonces la pregunta que se hacían en China es si dicho artículo generado por una computadora creativamente puede ser merecedor de derecho de autor o no. Y hasta hace muchos años eso no era posible porque no se consideraba que las máquinas tuvieran la capacidad de realizar esa actividad creativa e inventiva. Pero el tribunal chino falló específicamente que una máquina puede tener, no que la máquina tenga derecho de autor, sino que los creadores pueden tener derecho de autor sobre las creaciones realizadas por esa máquina, porque la participación en la configuración del proceso que realiza el software de parte de los humanos es relevante para que ese software pueda realizar esa actividad creativa e inventiva. Sin la intervención humana, esa máquina no podría haber generado ese artículo. Entonces, mi punto acá es que, independiente de que antes la actividad creativa e inventiva estaba reservada solo para los humanos, cada vez más aparece la posibilidad de que otros seres no sintientes y no vivientes puedan desarrollar este tipo de actividad creativa e inventiva. Además, estos activos intelectuales son vistos como fuente de probables beneficios económicos. Y ojo, acá lo clave es probable, porque en la mayoría de los casos donde se realiza innovación, y esto ustedes lo tienen que saber muy bien, las innovaciones no llegan a buen puerto. O sea, los casos de fracaso son porcentualmente mucho más grandes que los casos de éxito en materia de innovación, por diversas razones. Y aquí vamos a estudiar algunas de esas razones. Esa es la idea, de hecho. Y el resto de los elementos son coincidentes con lo que ya habíamos hablado respecto a los activos intangibles. No tienen apariencia física, hasta cierto punto pueden ser retenidos y comercializados por las compañías, y esto hasta cierto punto implica que hay momentos en donde se te escapa el conocimiento, y eso implica que sean altamente volátiles. No se agotan y tienen un sistema complejo de control y administración. Y aquí le anticipo, esta es una definición que en algún momento creamos, y lo digo, ¿qué tiro? En materia del ejercicio de las funciones de nosotros en Poder Cotec, hace mucho tiempo, pero que aplica muy bien a entender qué significan estos activos. Son bienes intangibles, capaces de producir beneficios económicos, que surgen de la actividad intelectual, creativa o inventiva de una organización relacionada con sus proyectos y operaciones, y sobre las cuales se requiere ejecutar acciones de protección específica a través de mecanismos legales y o contractuales destinados a esa finalidad. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Se entiende la presentación? ¿Alguna crítica? ¿Alguna cosa? La Marcela tenía una pregunta, igual la dejo en el chat, no sé, Marce, si quieres profundizar hablando, pero había preguntado cuando hablaste de las listas de clientes, ¿qué pasa con las bases de datos que se venden? Los datos de esos clientes, de esas personas. ¿En qué sentido? Si las bases de datos de los clientes son activos intelectuales o si se pueden vender bases de datos de clientes. Para entender la pregunta, y ahí si Marcela se puede explayar. Marcela, ¿estás ahí? Parece que justo no está. Sí, está desactivado el audio. Ah, ya. Yo quería hacer algunas preguntas. ¿Me ven o no? Disculpa. No, no te vemos. Sí. Te escuchamos nomás. A ver, ahí. Ya. Ahí sí. Yo quería hacer algunas preguntas. Mira, lo que pasa es que tú hablas al principio de las listas de clientes, que eso eran activos intangibles. Uh-huh. Eso solo se puede, entre comillas, proteger los activos intangibles de ¿cómo se llama? Intelectuales, o también aquellos como por ejemplo la lista de clientes, porque las bases de datos se venden.
Es que sí, la pregunta es súper buena y la respuesta es sí. Uno puede tomar mecanismos o acciones de protección para proteger información que no es parte de la actividad creativa o inventiva de una organización, pero sin embargo, su divulgación puede ser muy perjudicial para dicha organización. Por ejemplo, las listas de clientes. Por ejemplo, la información financiera de una empresa, el balance, el estado de resultados de una organización cuando no es público. Generalmente eso tiene datos, tiene análisis que probablemente si es conocido por la competencia, el perjuicio que le puede acarrear a una organización es muy grande. O sea, si alguien sabe quiénes son mis clientes o si alguien sabe a cuánto vendo mi producto, un competidor que puede tener una alternativa tecnológica más barata, probablemente pueda arruinar mi negocio. Claro, información muy sensible. Entonces, claro, claro. Información muy Entonces, sensible. dichos activos intangibles que corresponden a datos, información, que no son necesariamente activos intelectuales, pueden ser protegidos, por ejemplo, a través del secreto empresarial. Esto no implica que tú tengas que ir a registrar un secreto empresarial en alguna parte. De hecho, o sea, uno, no se puede, y dos, es altamente poco no recomendable, porque el hecho de registrar cosas hace que ese registro de cosas sea medio público. Entonces, ¿qué implica que yo proteja como secreto empresarial perdón, cierta información? Implica que yo tengo que tomar acción contractual respecto a esa información cuando yo la quiero dar a conocer a mi organización o a terceros. A mi organización, estableciendo en los contratos de trabajo las cláusulas relativas a confidencialidad, a probidad, a transparencia y a tratamiento de la información en forma segura. ¿Ya? Generalmente en las empresas tecnológicas, dichas cláusulas en los contratos de trabajo son más o menos tipo, ¿ya? O sea, están incorporados, pero que estén incorporadas de hecho, por el bien de esas organizaciones. Y en el caso de los externos, cada vez que tú te sientas a conversar, a dar a conocer cierto tipo de información que no necesariamente corresponde a un activo intelectual, igualmente es recomendable firmar un NDA y un acuerdo de confidencialidad para garantizar de que quien va a recibir esa información igualmente la proteja. ¿Qué condiciones tiene que reunir dicha información para que yo diga voy a protegerlo por secreto empresarial o voy a catalogarla como información confidencial? Son tres requisitos. Uno, que la información, si se da a conocer, le puede causar un perjuicio a la empresa. O no son requisitos copulativos, sino que puede pasar cualquiera de estas tres condiciones. Dos, que si yo doy a conocer esta información a un tercero sin proteger su confidencialidad, puede significar una pérdida de valor de mi negocio. Y tres, perdón, que la información que yo quiero divulgar a un tercero fue generada gracias a una inversión que yo realicé en la compañía. O me costó plata generar ese conocimiento. Entonces, o esa información en este caso. Entonces, en ese sentido, cualquiera de estas tres condiciones que se cumplan, es recomendable firmar un acuerdo confidencial con quien yo quiero compartir una información determinada. ¿Ya? ¿Eso responde a la pregunta, Marcela? Sí, perfectamente. Ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda, crítica? ¿No? No, por ahora no, dale nomás. Sí. Algunos ejemplos de activos intelectuales que son famosos, y claro, voy a enfocar en dos que son parte del mundo de la propiedad. En verdad los tres son parte del mundo de la propiedad intelectual, pero la diferencia entre que los dos primeros se registran, mientras que el tercero no se registra, que era lo que estábamos hablando de secretos empresariales. Si se fijan, este es el listado que anualmente Forbes establece respecto a cuáles son las marcas más valiosas. Acá no estamos hablando de cuál es el capital de esta empresa, no estamos hablando de cuáles son los activos en general, los activos intangibles de esta empresa o valorización de este activo intangible. Estamos hablando de cuál es el valor de la marca, solamente de la reputación de una empresa. Entonces, estamos hablando de que una empresa como Apple tiene un valor de 241,2 billones de dólares. Billones. Si lo vemos en términos de, y esto es un análisis comparativo que me gusta hacer para que nosotros tengamos presente qué significa eso.
Si lo comparamos con el Producto Interno Bruto de los países, el valor de las marcas, solamente la marca Apple, es mucho más valioso que el Producto Interno Bruto de Portugal, de Perú o de Grecia. O sea, y tiene sentido hoy en día para ciertas empresas que hoy en día el valor más importante, el activo más importante de la compañía es su reputación o su imagen expresada a través de una marca. Por ejemplo, el caso de, el caso de Bayer y la aspirina, que se creó por allá por los años 20, en principio fue patentada como el ácido acetilsalicílico que todos conocemos, pero el plazo de duración de una patente es breve. Hoy en día es de 20 años contados desde la fecha de solicitud de una patente de invención. Entonces Bayer sabía que en algún momento la patente por el ácido acetilsalicílico, por la aspirina, se iba a acabar. Entonces empezó a instalar un concepto de marketing entre el público consumidor del ácido acetilsalicílico, que fue la aspirina. Tanto así de que pasado o transcurrido el plazo de protección de una patente, hoy en día el mayor valor de Bayer es a través de la marca. Aunque hoy día Bayer tiene un problema con la marca aspirina. Fue tan bueno el trabajo de marketing que hizo que hoy día nadie conoce el producto como ácido acetilsalicílico, sino como aspirina. Y hoy en día, por algunas jurisdicciones, la aspirina, como marca, está siendo catalogado como una marca genérica que describe un producto específico y por tanto no está siendo reconocida como marca. Independiente que Bayer ya tiene instalado que la aspirina es de Bayer. Pero... Disculpa, Felipe, la Marce parece que quiere comentar algo en relación a eso. Sí, es como lo que pasa, Felipe, sorry que te interrumpa tanto. No te preocupes. Es como lo que pasa con la marca Confort. Es lo que pasa con la marca Confort, es lo que pasa con la marca Termo, que no sé si ahora el Termo TH, sí, que en Estados Unidos no fue reconocida. Es decir, cualquier marca que describa genéricamente un producto no puede ser registrada, ¿ya? Esa es la norma, y eso es la norma mundial. El problema es que en un inicio, por ejemplo, en el caso de Termo, el termo no se llamaba termo. El termo podría haber sido un recipiente para guardar agua o producto a determinada temperatura. No sé si será un recipiente, pongámosle. Pero por el uso o por el gran trabajo de marketing que realizó Termo, la gente empezó a conocer ese producto como Termo. Ergo, después pasó a ser incluso reconocido por la RAE como que un termo es un recipiente para guardar productos a determinada temperatura y que reúne ciertas condiciones técnicas que todos nosotros sabemos. Entonces ya el uso de termo ya como es natural en nosotros, es parte de nuestro vocabulario y por ende la empresa Termo ya no puede registrar termo para termos. ¿Ya? Ahora, ese es el problema de la marca genérica. Con lo que quiero, con la idea que quiero que se queden en esta lámina es que la marca en sí misma, que no es una marca la marca de por sí no es secreta, la marca tiene que ser divulgada porque le representa al consumidor una cierta información respecto a su reputación e imagen. Dichas marcas comerciales, dichos activos intelectuales son capaces de generar un montón de plata en la medida que no solo el trabajo de marketing, sino el ahínco en las políticas de la empresa respecto a la imagen, a la reputación de la misma, respecto a la calidad del producto, vaya aumentando. ¿Ya? O sea, las marcas son un activo intelectual extremadamente relevante. Esto, en relación a las patentes de invención, como ejemplo también de activos intelectuales, yo hice una búsqueda a través del software de patentes que estoy utilizando respecto a la cantidad de tecnologías asociadas a inteligencia artificial que han sido registradas en los últimos años. ¿Ya? No se alcanza a ver y acá pido disculpas, pero el último año 2021, justo se comió dos numeritos, pero si se fijan, a contar del año 2018, el crecimiento exponencial de patentes de invención presentadas por diversas instituciones ha sido gigantesco y monopolizado todo, o no monopolizado, pero en gran medida liderado por China. O sea, China tiene más de 8.000 patentes presentadas el último año 2020
en relación a inteligencia artificial. Piensen en 8.000. Chile, la oficina de patentes, solo recibe generalmente entre 5.000 y 6.000 patentes de invención anualmente en cualquier campo técnico, no en inteligencia artificial, en cualquier campo técnico. Y la oficina de Estados Unidos es la segunda con un poquito más de 3.000. Ay, no sé si se me fue la presentación porque apreté algo. Todavía vemos tu presentación bien. Ya, perfecto. Sí. Y la segunda Estados Unidos, que tiene alrededor de 3.000 patentes de invención asociadas a inteligencia artificial. El punto es el siguiente, que hoy en día los activos intelectuales en general están relacionados, en este caso, en el campo de la inteligencia artificial, con patentes de invención que buscan de alguna forma monopolizar la tecnología. Vladimir Putin hace un tiempo atrás dijo que quien lidere la carrera por la inteligencia artificial va a dominar el mundo en los próximos 100 años. Que es una afirmación bastante fuerte, y por eso las potencias mundiales están incentivando a sus instituciones, a sus empresas, a sus centros de investigación, a sus universidades, a que patenten en este ámbito y a que realicen investigación en este ámbito. Y esto, evidentemente, estamos hablando de activos intelectuales que valen muchísimo hoy en día porque es conocimiento monopolizable, independiente de que tenga un plazo de protección no muy grande. Y aquí, esta es una forma de, este es un cuadro que permite categorizar el conocimiento. De hecho, habla de solicitud de protección de propiedad intelectual abajo a la izquierda, en donde una parte es confidencial o secreta, que generalmente tiene que ver con preparación de protecciones de propiedad intelectual con anterioridad a la presentación y publicación de ese mecanismo de protección. Hay herramientas y conocimientos generales que están disponibles en el dominio público, hay información de acceso público, hay datos personales que en parte pertenecen a los trabajadores y por un lado son confidenciales y por otro pueden ser públicos, etc. Con lo que quiero que se queden acá es que un elemento relevante dentro de las categorías del conocimiento que pueden existir en una organización es el secreto empresarial, y que puede estar compuesto del know-how, incluso el know-how negativo. ¿Y qué quiere decir esto? Que yo puedo tener experiencia o un saber hacer respecto a cosas que son exitosas en mi compañía, pero también respecto a fracasos. Y ese fracaso, el conocimiento generado de ese fracaso, también es necesario gestionarlo. Porque también saber que fracasé por X motivo, la cultura del aprendizaje organizacional, también genera un valor a futuro a la empresa. ¿Ya? Bueno, secreto empresarial puede ser técnicas, métodos, ventajas competitivas, mejoras de conocimiento público y otros. E incluso, como secreto empresarial, podemos categorizar activos intangibles que no son considerados como activos intelectuales. Por ejemplo, el listado de clientes. ¿Ya? Entonces, al final, el secreto empresarial te permite apalancar toda la gama de activos intangibles que requieren ser protegidos porque su divulgación puede ser perjudicial para una organización y que no pueden ser protegidos por algunos de los mecanismos de protección registrales que existen en la ley, como las patentes, como las marcas, como el derecho de autor, entre otros. ¿Ya? Esos eran ejemplos de activos intelectuales que existen a lo largo del mundo mundial. Pero que si lo enfocamos en el producto o servicio que nosotros estamos desarrollando, en verdad podemos encontrar en dicho producto o servicio una amplia gama de información, de conocimiento, que son protegibles por distintos mecanismos de protección. Acá, perdón, pero repetí uno de los cuadritos, ahí voy a explicar qué quería decir con uno, pero en primer lugar el producto tiene un logo identificable que los distingue, que puede ser una marca comercial. En el caso del iPhone, el logo distinguible es la manzanita. Tiene una forma tridimensional característica, propia, personal, fruto del desarrollo de esa forma tridimensional durante hartos años por la empresa Apple. Tiene características, técnicas, procesos, métodos que no existían en el mercado hasta la fecha de su desarrollo, ¿ya? Que generalmente eso se protege a través de vía patente de invención.
tiene programas, tiene software que definen y se procesan su funcionamiento. Tiene algoritmos, tiene código fuentes, código objetos que son protegidos vía derecho de autor. Contiene información que el proveedor no quiere revelar. Ahí nos estamos refiriendo a los secretos empresariales. Y además, en la cajita que repite el producto tiene un logo identificable, lo que quería decir es que además contiene relaciones con terceros. El iPhone es una maquinita, un instrumento, una herramienta que además utiliza aplicaciones que no necesariamente son desarrolladas por Apple, sino son desarrolladas por una amplia gama de desarrolladores de software y aplicaciones que integran esa aplicación al funcionamiento de un iPhone o de cualquier otro teléfono celular. Y eso implica que en términos contractuales, el mecanismo de protección contractual es bastante importante para identificar y controlar un activo intelectual, ya sea para quien desarrolla una app, como para quien permite que la app funcione en su dispositivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? No, dale nomás. Ya. ¿Qué ocurre si no identifico alguno de los activos intelectuales que he generado? Y esto ya lo dijimos anteriormente, los activos intangibles para que sean contabilizados, valorizados por una organización, tienen que ser identificables, tienen que estar controlados y tienen que ser capaces de generar beneficios económicos futuros. Si yo no identifico adecuadamente un activo intelectual que es parte fundamental de mi negocio, o incluso que es parte accesoria de mi negocio, si no identifico ese conocimiento, lo más probable es que se materialice un riesgo que puede impactar severamente en mi negocio. Y generalmente ocurre muchas más veces de lo que una organización generalmente cree. Si se fijan, la manito con la arena, esa es una metáfora muy adecuada para explicarlo. Y para entender qué es lo que estamos explicando ahora. El conocimiento es la arena. Si yo lo trato de capturar un puñado de arena seca, probablemente hay conocimiento que se me escape y que es lo que hoy día ocurre en toda organización. Entonces, yo no puedo, incluso apretando más fuerte dicha arena, lograr capturar todo mi conocimiento porque de alguna forma se va a escapar igualmente. En cambio, yo tengo que generar las condiciones legales y de protección respecto de ese conocimiento que me permita yo agarrar un puñado y que no se me escape, convertir la arena en arena mojada. Y eso se hace a través de los mecanismos de protección. ¿Ya? ¿Qué tipos de riesgos se pueden materializar y que están asociados a los activos intelectuales? Y esto probablemente nos ha pasado a todos en algún momento. Algunos de estos riesgos son, por ejemplo, que haya un uso de tecnologías por parte de mi organización o por parte mía sin que yo haya obtenido una autorización del creador del activo intelectual que estoy usando. Y acá fue un aforismo, así como todos los piratas, los costos abaratos. O sea, el uso de tecnología sin autorización de los terceros que desarrollaron esa tecnología puede tener consecuencias nefastas en un negocio. Por ejemplo, puede tener riesgos de demanda y de pago de indemnizaciones por concepto de infracción a la propiedad intelectual. Puede haber un daño reputacional. Hay costos no previstos en el proyecto. Y probablemente el más grave para mí sería que yo ya no voy a poder usar una tecnología que a lo mejor era relevante, porque al principio la empecé a usar en infracción a las normas de derecho de autor, o de patente de invención o cualquier otra que tenga que ver con propiedad intelectual. Otro riesgo que es muy común es el uso de imagen no autorizada, ya sea por mí o ya sea que otros están usando imágenes que yo creo, por ejemplo mi marca. Y cuando ocurre eso, generalmente uno se da cuenta, es cuando el uso no autorizado genera una consecuencia perjudicial para uno. Por ejemplo, el uso, voy a poner un ejemplo específico, a Codelco le pasa generalmente que hay personas que intentan abusar de la imagen de Codelco por el hecho de ser Codelco, y les pasa también a un montón de organizaciones que son más grandes. Entonces después cuando le llega información a Codelco o a otras empresas que tiene que ver con eventuales hechos o ofrecimientos o contratos o cualquier otra cosa que tenga que ver con uso no autorizado de imagen, Codelco dice, pero oye, yo no hice esto, yo no tengo nada que ver con este ofrecimiento, yo
no te ofreció puesto de trabajo, no te ofreció productos, no me comprometí a comprarte productos. Entonces, eso que también genera consecuencias negativas. Y por ahí la Oye, pregunta Felipe, de si es como sí, sí es como, eso te iba a preguntar, que el Camila caso de la Espinosa miel y dice el el actor de caso de la Corazón miel. Valiente. Miel Gibson. Mira, ese caso es bastante entretenido. De hecho, ya te voy a dar mi opinión legal. Entiendo que fue como se resolvió al final. Yo creo que acá el señor Mel Gibson no tenía razón alguna de lo que estaba planteando. O sea, hay un hecho público notorio que tiene que ver con que la persona, no recuerdo quién era, que empezó a vender Mel Gibson, estaba aprovechando la imagen de un actor conocido en el mundo mundial para hacer más popular su producto. El problema para Mel Gibson es que la marca Mel Gibson no está registrada en Chile. Ergo, cualquier persona puede utilizar de ese tipo de forma imágenes o reputación de otros para poder vender productos que están desarrollados en otros países donde no está protegida esa marca. Y eso genera una obligación para muchas organizaciones que son conocidas mundialmente de tener debidamente registradas sus marcas en todas partes del mundo donde tienen operaciones de negocio. A nivel de Mel Gibson, el daño reputacional es muy poco. Probablemente tiene que ver con más una viveza, no sé si es propia del chileno, porque también ocurre en otras partes del mundo, pero digamos que es propia del chileno. Y que tiene que ver con el uso de aforismos que suenan similares a otros nombres que están en otras partes del mundo y que son medianamente famosos o que no están registrados en Chile. Entonces, claro, caso distinto hubiera sido si Mel Gibson como marca hubiese estado registrado. ¿Ya? Ahí sí que no hubiera tenido ninguna opción de poder usar esa fama. Otro riesgo que es muy frecuente, que se divulgue mi información confidencial. O sea, la pregunta de por qué mi competidor sabe a quién le vendo y a cuánto. O, por ejemplo, la información que se da a conocer a eventuales clientes sin firmar documentos de confidencialidad. Está bien, son clientes, yo los quiero adoptar, yo quiero que compren mi producto, pero no es necesariamente por esa razón voy a abrir mi conocimiento sin tomar ninguna medida de protección, caso que por lo tanto podría provocar un eventual perjuicio si el cliente utiliza dicha información para fines que no tienen que ver con la compra de productos de parte de nosotros. Otra que es muy, muy frecuente en las organizaciones es la pérdida de know-how, o lo que podríamos llamar la pérdida de talento. Y uno podría decirlo como, ups, el operador de esta tecnología, el que operaba este proceso, el que conocía este manual, el que sabía usar la máquina, se nos fue. Y ahora, ¿quién va a poder usar esa tecnología? Si el viejito que sabía usar esa tecnología se fue. Eso es muy común, el hecho de que personas que generan conocimiento de otra organización y que puede ser catalogado como conocimiento organizacional, terminen capturando ellos mismos dicho conocimiento y llevándoselo, sin que la empresa haya capturado dicho conocimiento. Razón en la cual eso genera costos no previstos porque tienes que entrenar a una nueva persona e incluso puede generar imposibilidad de usar dicha tecnología en el mercado. Otro riesgo es el desarrollo de tecnologías que ya existen. Es muy frecuente en empresas de innovación invertir en proyectos de innovación que tienen que ver con invenciones que ya existen, que es conocimiento que ya existe. Y por tanto, si el modelo de negocio pretendido era patentar, ya no lo pueden patentar porque uno de los requisitos es que sea nuevo. Entonces, claro, es muy, muy frecuente que los inventores digan, oye, pero si a mí se me ocurrió primero la idea. Para mí, esta es una opinión bastante personal, en el 95% de los casos, no es exacto, pero en la gran mayoría de los casos, a ti no se te ocurrió primero la idea. O sea, uno debiese empezar a pensar desde ya de que eventualmente lo que se me ha ocurrido, probablemente alguna de las 7.000 millones de personas que conforman este planeta Tierra, en algún momento también se le puede haber ocurrido. ¿Ya? Ese ejercicio de humildad es relevante para decir, ya, entonces, para saber si en verdad esta idea no se le ocurrió a nadie, tengo que tomar acción y tengo que tomar
tengo que saber si es así o no. Y ahí aparecen herramientas y metodologías que son súper importantes para ver si podemos proteger activo intelectual o no, como la vigilancia tecnológica. ¿Ya? Y un último riesgo puede ser que mis tecnologías, o que terceros que usen mis tecnologías sin autorización, o intentan proteger mis desarrollos, y sin que yo me oponga. O sea, no vigilar qué están haciendo los terceros respecto de el conocimiento público que se tiene respecto de mi empresa o respecto de mi desarrollo. Es muy común que a productos, a desarrollos que ya son comercializados y por algo son conocidos en el mercado, empresas que conocen de esa información la adicionan una pequeña patente y la pretendan patentar. Es muy común lo de los patent trolls, o sea, gente que patenta solo por patentar para después cobrar más caro a la hora de la venta de la patente. Y eso genera un perjuicio a la organización, evidentemente. Ya dije someramente las consecuencias. Estos riesgos pueden interferir en mi negocio, en mi operación. Esa sería la consecuencia más grave. Si yo no puedo operar porque necesito una tecnología que no puedo usar, mi negocio puede morir. Hay riesgos legales involucrados, hay daño a la imagen o de reputación, hay costos no previstos en los proyectos y hay un impacto negativo en el valor del negocio. Y si a esas consecuencias uno le suma la probabilidad de ocurrencia, generalmente aparece lo que uno denomina nivel de riesgo. Y esto es un ejemplo de lo que uno podría considerar como una matriz de riesgos asociado a riesgos de no protección o no identificación de activos intelectuales. No considero, esta clasificación es absolutamente chaya, no es exacta, ni representa, ni refleja la realidad de ninguna institución. Pero sí acá lo que quiero hacerles ver es que la identificación de activos y la identificación de riesgo puede ser absolutamente controlable, trazable, medible y determinada por una organización. Y no estamos hablando de la NASA, estamos hablando de que identificando potenciales riesgos, identificando las potenciales consecuencias de esos riesgos y identificando la potencial probabilidad de ese riesgo, uno puede determinar un cierto nivel sobre lo cual uno puede tomar decisiones de acción respecto a esos riesgos. ¿Ya? Estoy acá, me puse muy prevencionista. O sea, utilizando ese mismo conocimiento, metodología que ellos utilizan, asociado a esto, uno puede ya empezar a ver por qué tengo que proteger mis activos intelectuales. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo. Tenía 4 ejemplos, pero les voy a dar uno solo porque en honor al tiempo. Este señor que está acá, que es Robert, se me olvidó el apellido, te juro que hace 10 minutos lo intenté recordar y lo recordé, pero ahora seguro. Pero este botánico británico, que trabajaba para la East Indian Company alrededor del año 1800, cuando la India pertenecía al reino de Gran Bretaña, fue mandatado para realizar un viaje a China. El objetivo de ese viaje a China era tratar de obtener todos los secretos que tienen que ver con las infusiones de té, con esa bebida magnífica que los británicos consideraban y que no sabían cómo los chinos lo utilizaban. El té era exclusivo chino, el té no existía en la India, existía solo en China. Entonces este señor viaja, se toma 4 años en su viaje recorriendo aldeas chinas y compartiendo con ellos, sin entender una palabra de chino. Él no sabía chino. Pero él empezó a observar que cómo plantaban el vegetal que se utilizaba para la fabricación del té, cómo lo procesaban, cómo se servía, a qué temperatura, de qué forma, con qué sabor, etc. Toda esa información capturada durante 4 años, él volvió a la India, se llama Robert Fortune, me acabo de acordar. Volvió a la India con toda esa información y en el transcurso de 2 a 3 años, la India se convirtió en la potencia mundial del té. Y por ende, Inglaterra se convirtió en la potencia mundial del té por ser parte del Imperio Británico. Y por eso es famoso el aforismo de que los ingleses aman tomar té a las 5 de la tarde. O sea, estamos viendo uno de los primeros casos de espionaje industrial a nivel mundial y que significó el nacimiento o el crecimiento de una economía tremendamente importante para en esa época para la colonia en la India, ¿ya? Y para el crecimiento de la East Indian Company. Voy a saltarme estos casos, me hubiera encantado
darlo a conocer, pero claro, tiene que ver con otros casos existentes y vigentes respecto a qué pasa si yo no identifico mis activos intelectuales y si no los protejo adecuadamente. Entonces la pregunta que surge es, ¿cómo puedo mitigar dicho riesgo? Hay un proceso, que esto no es sacrosanto, no es, puede cambiar en la etapa y todo, pero en general recomendamos que se utilice un proceso de 5 etapas, que implique identificar los activos, analizarlos, protegerlos, gestionarlos y eventualmente difundirlos. Y esto, actividad, desarrollarla respecto a activos intelectuales que sean propios, generados dentro de la organización, activos que sean de terceros, o sea, activos que sean generados y que nosotros necesitamos obtener autorización para su uso, e incluso es recomendable gestionar, identificar, analizar y, entre comillas, proteger, o sea, capturar información del dominio público. Hasta eso termina siendo extremadamente relevante para una organización, cuya base es el conocimiento. Entonces, ¿qué uno hace? Explicando cada una de las etapas. Uno identifica los activos intelectuales que pueden surgir en cada etapa de mi negocio, ¿ya? Y ojo, acá tienen que identificarse tanto activos propios como activos de terceros, independiente que yo no voy a patentar un activo de tercero, pero lo tengo que tener identificado porque es relevante para la operación. Entonces, ¿y por qué digo que en cada una de las etapas? Si se fijan, esta tabla es el que se conoce como el Technology Readiness Level, que identifica cada una de las etapas del proceso de innovación, desde la conceptualización de los principios básicos que tienen que ver con mi invención o tecnología o desarrollo que estoy realizando, hasta su implementación en un ambiente de mercado, comercialización completa, etc. En ese sentido, la identificación de activos intelectuales es un ejercicio absolutamente dinámico. Lo que yo identifique en la etapa 1 o en la etapa 2 como un activo intelectual puede ser absolutamente distinto a lo que yo tenga como activo intelectual en mis etapas 8 o 9. En donde, por ejemplo, en la 9 aparecen las marcas comerciales porque estoy distribuyendo, comercializando productos. Y probablemente la tecnología que estoy comercializando sea completamente distinta, porque a lo largo de las fases de desarrollo, conceptualización, prueba tecnológica, o prueba de implementación o validación industrial, etcétera, la tecnología va cambiando y se va customizando y va modificándose, implicando también que mis activos intelectuales pueden estar modificándose. Relacionado a lo que estábamos diciendo es que una vez identificados dichos activos, tengo que analizar dichos activos, tengo que tener presente cuáles son los riesgos eventuales de una protección o de una falta de protección de dichos activos intelectuales. E incluso podemos llegar a la conclusión de que a lo mejor ese activo no es necesario que se proteja, y es súper razonable y es súper válido. Pero hay que hacer el análisis. Entonces, la invitación es, cuando se toma una decisión, es que se tomen esas decisiones con información. Hay que analizar cuál es el mejor mecanismo de protección, hay que analizar cuál es el impacto de la protección de este activo en mi negocio, cuánto va a valer o qué valor significa para mi negocio esta protección. Y eso se realiza a partir, y de nuevo, como lo veíamos respecto de los TRL, en un proceso genérico, en un proceso del Innovation Funnel, eso aparece desde la etapa del filtro o del desarrollo de concepto. Y de ahí nuevamente, el análisis es como una espiral donde tengo que ir revisando qué fue lo que identifiqué previamente como activo intelectual y qué es lo que estoy identificando ahora. En tercer lugar, hablaba del control o de utilizar los mecanismos de protección para estos activos intelectuales. Y si se fijan, recién acá voy a hablar de propiedad intelectual y una cosa muy pequeña, y que tiene que ver con que existen un montón de mecanismos de protección de activos intelectuales. Y no solo tienen que ver con la propiedad intelectual propiamente tal. Si se fijan, los mecanismos de protección acá yo pongo los que tienen que ver con el registro público. Esto es propiedad intelectual y que se puede clasificar en propiedad industrial, la que en Chile se protege a través del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es INAPI, o el derecho de autor, que se protege en el Departamento de Derechos Intelectuales. Y algunos ejemplos: patentes de invención, modelos de utilidad, diseño, dibujos industriales,
esquema de trazado, etcétera, marcas comerciales. Y a través del derecho de autor se protegen los software, las bases de datos que sean originales en su composición y organización, las obras literarias, etcétera, artísticas, científicas. Muy importantes los mecanismos de protección, considerando incluso si hay o no hay propiedad intelectual involucrada, es que además se tenga presente que los contratos tienen que contener información de protección o cláusulas de protección de los activos intelectuales. Y esto puede ser acuerdos de confidencialidad, pueden ser memorándum de entendimiento, hay un montón de formatos, hay licencias, todo. En alguna otra oportunidad, Andrea, podemos hacer otra charla donde podemos explicar todo esto en detalle. Y también hay cláusulas específicas de propiedad intelectual en los contratos que nosotros firmamos frecuentemente, en nuestros contratos de trabajo, en nuestros contratos de servicio, en los contratos de cuenta corriente con el banco, o sea, todos van a encontrar una cláusula que hable de propiedad intelectual o de activos intelectuales, donde va a decir, la propiedad de este activo es de la empresa que lo genere, no sé. Es muy natural que ocurra eso. Incluso, mira, que se me olvidó un par de cosas. Secreto empresarial también es un mecanismo de protección que ya hablamos, e incluso podemos pensar en los mecanismos de divulgación de información como mecanismos de protección. Y esto es muy frecuente que las empresas que no son proveedoras, sino que son clientes de otras empresas, o sea, empresas clientes de tecnología, que adquieren tecnología, frecuentemente, si es que ellos generan información, van a intentar que esta información sea divulgada para que la competencia también vaya generando tecnología en base a ese conocimiento y hacer que las tecnologías que se buscan adquirir las sean a precios más competitivos para la empresa adquiriente de tecnología. ¿Ya? O sea, también es un mecanismo de protección. Suena muy raro, pero es algo que podemos considerar. Andrea, algo Oye, me Felipe, decir, perdona. sí, Nos pasamos de tiempo, la Marcela quiere hacer una pregunta. Marce, no sé si quieres hablar a lo mejor. La puse en el chat ahora, pero es que ahí sí. Lo que pasa es que en el caso de que uno quiera protegerlo a través del registro público, ya sea la propiedad intelectual en la ANAPI o la propiedad intelectual en la DDI, ¿tiene que hacerse sí o sí de forma presencial? ¿Por qué lo digo? Porque no todo está en Santiago, no todos los emprendedores están en Santiago, a eso voy. No, en ningún caso. Ya. Yo te voy a hablar, de hecho, del caso específico dinámico con el cual más trabajo. Hoy en día, todas las patentes de invención, modelo de utilidad, marcas comerciales se pueden presentar y tramitar en línea. Y aquí, este es un esfuerzo que nosotros tenemos que aplaudir de INAPI completamente. Sobre todo en los últimos 10 años, han hecho un esfuerzo tecnológico importante para que la gente pueda tramitar con mayor facilidad dichos mecanismos de protección registrales a través de la página web. Y hoy en día en mi experiencia está funcionando súper bien. Ya independiente de que hay otras cuestiones que tienen que ver con la tramitación, que no son atingentes a esta presentación, que no puede decir, INAPI está mal o está bien, pero eso da lo mismo. Términos tecnológicos y de atención al usuario a través de mecanismos o herramientas web para presentar y tramitar los distintos mecanismos de protección que lleva INAPI, lo ha hecho fantástico, ¿ya? Con el tema. Y otra consulta, la marca, ¿se protege a través de la INAPI o se protege a través de la DDI? Se protege a través de INAPI, ¿ya? Es un formulario tipo que el Instituto Nacional de Propiedad Industrial lo pone a disposición en su web, en donde uno tiene que indicar la marca, el tipo de marca, o sea, si es denominativa, si uno va a proteger la frase que corresponde, o la palabra que corresponde a la marca, o si es figurativa, si uno protege además la imagen, o solo la imagen, o si protege ambas, claro, el logo. Claro. Se puede proteger ambas indistintamente o conjuntamente. Y de ahí indicar a qué clase corresponde, a qué servicio o producto están identificados, y el pago, más el pago de las tasas, etc. O sea, y es un producto, es un proceso muy fácil de llevar, que en la medida que, por ejemplo, no tengan oposiciones, además muy rápido de obtener, muy rápido en términos jurídicos, ustedes entenderán, no rápido de aquí de un día para otro. Pero oye, rápido. Chicos, dejemos hablar un poquito a Camila Espinosa, que nos estaba diciendo en el chat que tiene varias preguntas. Camila, no sé si tienes ahora
disponibilidad para activar tu micrófono y contarnos un poquito qué dudas tienes. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, Sí, me te escuchan. escuchamos, sí. Es que son varias preguntas, la verdad, pero a ver, es complicado emplear la creatividad mimética en la propiedad intelectual. La creatividad mimética es cuando tú ves una idea y la mejoras, o ves varias ideas y creas una, como pero no es la idea original. Ya, ¿Ya? mira, es que eso, la respuesta que yo te tengo que dar responsablemente es que depende, ¿ya? Que es la respuesta típica que damos todos los abogados en general. ¿De qué depende? De que, de que tú puedes ver una idea o puedes ver una patente de invención, por ejemplo. Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo de esta patente de invención puedo crear un producto mejor, una invención mejor, y la puedo patentar. Ahora, los requisitos para el patentamiento son que sea novedoso y que tenga nivel inventivo y que además tenga aplicación industrial. Pero los relevantes son que tengan novedad y nivel inventivo. Si tú creas algo nuevo, pero para terminar de explicar, si tú creas algo nuevo respecto a esa patente, ya cumples con el requisito y que además no existe en otra parte del mundo mundial. Pero además tienes que cumplir con el requisito a nivel inventivo y eso implica de que tu invención tiene que ofrecer un efecto sorprendente que no sea identificable o que no sea digerible por una persona que sea experto en la técnica que va a evaluar si esta patente es patentable o no, que en este caso es el perito de INAPI. Por Si el ejemplo, técnico de INAPI, si el perito de INAPI dice, oye, para mí es obvio que de la patente de invención que se origina o que ya existía, es obvio que se puede originar este otro producto mejorado, entonces tu invención no va a ser patentable. En cambio, si existe ese efecto sorprendente, sí va a ser patentable. ¿Se entiende eso? sí. O Y sea, va a por depender de ejemplo, la tecnología. no lo pasó en la charla, pero por ejemplo, ¿cómo puedo saber si una obra es de patrimonio cultural común? El caso de Eh, Camila quizás nos sirve un poco más tener como el caso específico de Pero- Camila. Ella tiene es creadora de libros con ¿Ya? ilustraciones originales. ¿Me equivoco, Camila? Sí, sí, lo que pasa es Para que, allá apunta. por ejemplo, yo quisiera tomar una obra de Alicia en el País de las Maravillas que es de hace más de 100 años, entonces yo asumo que es de patrimonio cultural común porque el autor ya murió, ya han pasado más de 70 años, a menos que le haya cedido el derecho a algún familiar. Entonces, cosas de ese tipo, ¿cómo puedo saber si son de patrimonio Ya. cultural común? Mira, en principio, Camila, sí te tengo que decir que esta regla, o sea, la regla general en los países es que las obras, como tú dices, la protección dura toda la vida del autor hasta 70 años después de la muerte del autor. ¿Ya? En algunos países son 50, de hecho en el ATPIC habla de 50 años, pero en general los países están llegando al estándar de 70. De hecho, Uruguay cambió hace poco su norma, creo que en diciembre o enero, pero también relacionado con lo mismo, un poquito antes. Ahora, hay detalles técnicos respecto a los plazos que en algunos países se controlan. Estados Unidos tienen una forma de cálculo que incluso puede extender esa protección a más de 100 años, ¿ya? En algunos casos específicos. ¿Cómo saber si cierta obra en Chile o ya es parte del patrimonio cultural común o del dominio público? Es calculando los años desde la muerte del autor. Independiente, porque el hecho de que en Chile, por lo menos, de que un autor legue o herede o establezca un testamento de herencia, o incluso si es sucesión intestada, en donde los herederos adquieren esa obra, el plazo de extensión sigue corriendo igual, el plazo de protección, perdón, sigue corriendo igual. O sea, no hay ninguna modificación, en alguna parte se modifica dicho plazo de protección. ¿Eso es lo que entiende pasaba eso? con Papelucho? ¿En qué sentido? O sea, yo por ejemplo no conozco el caso de Vicente Huidobro y Altazor, que hace muy poquito salió liberado al dominio público desde la creación de porque recuerdo que este señor Huidobro murió el 37 o 47, creo, no me acuerdo cuándo, y que hace poquito, el 2017, Altazor había salido al dominio público. Le va a pasar a Gabriela Mistral ahora el 2023, donde se van a cumplir 70 años de su muerte. Entonces, y así va a ir sucesivamente con los autores que
a los cuales se les va transcurriendo su plazo de protección desde que murieron. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, entendí. Tengo otra pregunta que es como la más importante que siempre me sucede a la hora de inscribir una obra. Por ejemplo, yo quiero inscribir un libro, pero es un libro ilustrado que tiene literatura, pero también tiene ilustración. ¿Ya? Entonces, no sé cuál de la... ¿Qué me conviene más? ¿Inscribir las dos? Porque no se pueden escoger las dos. Me Lo que refiero a pasa es que que en las opciones no puedes colocar tic en las dos, solamente puedes escoger o como pintura o como literatura. sí, yo haría, si fuese tu caso, si el texto es original, o sea, que no es una copia de otro libro, y si además las ilustraciones son originales, protegería ambos. ¿Ya? Ambas, y no necesariamente declarando, o sea, yo lo que haría es inscribir la misma obra en las dos modalidades. Claro, Inscribirlas dos Son veces, dos. pero por separado. ¿ya? Para que quede claro que ahora, si es en el caso de la obra literaria, de repente no es necesario, Camila, si de repente uno va, inscribe la obra literaria y se entiende que las ilustraciones que forman parte de ese texto están protegidas también. ¿Ya? Pero, o sea, en una obra literaria las ilustraciones de un libro quedan protegidas, si es que lo que se inscribe es el libro. Al final lo que se inscribe es un texto. Estás silenciado, Felipe. Te dejamos de escuchar. Ay, Felipe, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? ¿No? Sí, te silenciaste en un Se me minuto, te silenció dejamos solo, de no sé qué le escuchar. pasó. Lo que estaba diciendo que al final cuando uno inscribe algo en el DDI, lo que se inscribe es algo, es la expresión material de una obra, es un documento o una escultura o una música que sea reproducible en un CD o en cualquier otro medio de edificación completa. O sea, en el caso de un libro, tú vas, inscribes tu libro, inscribes tu documento y lo inscribes con el texto y la ilustración. Entonces, no debieses preocuparte por el hecho de, hoy en la página del DDI no puedo elegir entre ilustraciones entre imágenes y texto, sino que, por ejemplo, puedes poner texto, pero acompañando el documento ya se entiende que está protegida la obra. Aparte hay una cuestión, ahora, hay una parte que sí, además hay que aclarar, que es muy importante. El registro en el Departamento de Derechos Intelectuales no es para decir que la obra es mía. O sea, no es para crear un derecho de autor. El derecho de autor nace desde el momento en que el autor crea la obra. ¿Ya? La inscripción en el Departamento de Derechos Intelectuales sirve como elemento de prueba si es que alguien rebate el hecho de que tú creaste una obra o no. O sea, algo que es recomendable. Pero tú tienes, tu derecho de autor nace desde el momento en que creaste la obra y la fijaste materialmente en un medio de fijación. ¿Ya? Ah, ya ¿Te entiendo. entiendes? O sea, tú desde el momento en que creas un libro, yo podría decir, desde el momento en que creé esta presentación, yo soy dueño de los derechos de autor en las partes que me corresponden. Hay elementos que yo obtuve del dominio público, de otras páginas web, pero lo que me corresponde, lo que he generado acá, podría ser mi derecho de autor actualmente porque yo lo creé. ¿Ya? Quiero decir algo que me ha arrastrado varios años. Yo soy ilustradora y tengo muchas ilustraciones, alrededor de como 50 ilustraciones, pero Ajá. yo no he patentado ninguna, no he inscrito ninguna. Entonces, y es costoso inscribirlas todas. Entonces, no sé si me recomienda que la inscriba como álbum fotográfico o estaría protegida como fotografía. Lo que pasa es que, a ver, y de nuevo, el hecho de que se inscriba o que la página de derechos intelectuales, del Departamento de Derechos Intelectuales, perdón, señale que una obra es una fotografía, tiene cierto impacto porque hay normas específicas respecto a las fotografías que no se aplican a otro tipo de obra. Pero si es un álbum de ilustraciones con dibujo, se tendría que escribir como dibujos, ¿cachai? Como ilustraciones, como tal. Pero Si uno no como hay, si no hay un elemento que te diga, o un punto, un bullet dentro de la página que te diga que puede escribir directamente como ilustración, inscríbelo como una obra literaria. Y va a ser igualmente reconocida porque va a ser la expresión de una ilustración en un libro, ¿cachai? ya. Como los libros de ilustraciones. No se Ahora, me había ocurrido hacerlo así.
es que claro, si al final si es en vez de transformar la naturaleza de una obra en otra, suena medio raro, en cambio, una obra literaria abarca un montón de formatos que implica no solo texto, sino también dibujo. Ahora, como tú dices, inscribir es caro. Sí, ¿por Entonces, ¿por qué la obra cinematográfica es más costosa? Es la más costosa de todas, es el más alto. porque tiene un montón de derechos de autor asociados. Po. Tiene un guión, tiene imágenes, tiene fotografía, tiene dirección de arte, tiene la interpretación de los actores. O sea, tiene un montón de derechos de autor y de derechos conexos asociados que hacen que una obra cinematográfica, para su protección, sea necesariamente más costosa. Porque aparte hay un montón de personas involucradas en la creación de la obra y que merecen retribución por ello. Aquí Andrea, y sorry Camila por decir esto, pero yo sugiero que todo esto hagamos un seminario, una charla de derecho de autor para explicar con más en detalle qué significa y cuáles son sus consecuencias. Yo encantado, así como con patentes de invención, con marcas, con secretos, con todo lo que quieran. ¿Ya? Perfecto, sí, no podemos extender mucho, es verdad. Y ahí es muy amplio. Pero gracias Camila por las preguntas, de verdad, súper sí, esperamos poderte haber ayudado, Camila. Sí, lo que pasa es que yo estudié un semestre de propiedad intelectual en la universidad cuando estudiaba animación digital. Entonces el profesor, que era el director el coordinador del Corfo en el 2012, me enseñó varias cosas. Entonces quedaron varias preguntas en el aire. Perfecto. Felipe, ojalá no sé si tu presentación todas, tiene más láminas, ¿tienes más temas con los que quieres cerrar? Sí, pero no tiene mucho más. O sea, lo puedo terminar rápido o podemos dejarlo acá, como tú prefieras. No, dale, termínala nomás. No, porque de hecho lo único que quería decir ahora es que dijimos que los activos intelectuales, para que queden debidamente protegidos, debería tener 5 etapas en su análisis. Identificarlo, analizarlo, protegerlo, gestionarlos, que implica decir, ya, yo utilicé un mecanismo de protección, por ejemplo, la patente de invención. ¿Qué hago con esa patente de invención? Entonces, puedo tener una estrategia activa, puedo utilizar la patente de invención para ejercer el derecho, para comercializar monopólicamente un producto, que es mi invento. Puedo conceder licencias para que otros lo comercialicen o otros lo fabriquen. Puedo ceder esa patente, decir, mira, yo lo patenté porque en verdad yo quería vender la patente, entonces la transfiero. O puede tener también una estrategia defensiva, es decir, yo patenté, que generalmente las empresas que son clientes de tecnología lo hacen, para que otros no vengan a decirme que ellos crearon una tecnología, sino para poner ese conocimiento a disposición para que varios compitan a precios competitivos. O incluso defensivamente para temas de litigación. Si hay tecnologías que se generan que son muy parecidas a las que yo tengo, yo generalmente la acción que debería tomar es oponerme a dicha patente o a dicha solicitud de patente. Si lo vemos más en global respecto de todos los activos intelectuales, uno puede tener una estrategia defensiva o cerrada o integral en términos de que no debo o no utilizo estos activos intelectuales para colaborar con terceros, sino para capturarlos dentro de mi empresa y dentro del modelo de negocio. O puedo utilizar, y que es mucho más frecuente hoy en día, modelos colaborativos, como la innovación abierta. Es decir, empezar a tener relaciones con terceros para administrar y gestionar mi portafolio de activos intelectuales, independiente de que incluso esos activos intelectuales los puedo ir traspasando a terceros. Puede ser parte de mi modelo de negocio. Perdón que están entrando los perros a la sala. Eso iba a ser un ejercicio respecto de un robot enfocado en la agricultura, pero vamos a saltarnos esta parte. Y una quinta etapa, que es eventual, puede ser la difusión de los activos intelectuales, ya sea difusión interna o externa. Esta no es una etapa que ocurra siempre. De hecho, muchas veces es altamente no recomendable divulgar el conocimiento, o sea, mantenerlo como secreto. Pero en algunas ocasiones sí es recomendable. Por ejemplo, internamente, si existe know-how dentro de una empresa, algo que yo debería hacer respecto de ese know-how para capturarlo es convertirlo en un manual de operación
o convertirlo en una política de operación o en un método que sea conocido, ya sea por un pequeño sector de los trabajadores, como por toda la organización. Y eso implica utilizar elementos de gestión del conocimiento, de gestión del cambio cultural al interior de las organizaciones, como herramienta, como metodologías para incorporar este conocimiento estructuralmente dentro de la institución. Y también puede ser difusión externa, o sea, las organizaciones pueden promover las publicaciones científicas, el participar en licitaciones y sobre todo las negociaciones con terceros para la comercialización de un determinado producto que sea parte de mis activos intelectuales. Y eso, de nuevo, todas las fases previas de identificación, análisis, protección y gestión es necesaria para poder evaluar si puedo o no divulgar una tecnología a un tercero y en qué condiciones lo puedo hacer. Y es necesario, por ejemplo, analizar si el desarrollo del conocimiento fue una inversión, que es lo que ya había respondido a Marcela anteriormente. Si la divulgación produce una pérdida de valor en el uso de conocimiento o si divulgar produce costos directos a mi proyecto. Ese análisis es relevante para decir, ya, esta información la puedo dar a conocer libremente o es necesario suscribir un acuerdo de confidencialidad o en verdad no puedo divulgarla porque ya sería regalar mi negocio, ¿ya? Esta es una lámina donde explicaba que en términos de propiedad intelectual y considerando todo lo anterior que hemos dicho, en verdad no es un elemento que esté reservado a abogados, en ningún caso. O sea, a mi entender, es necesario que los gestores de propiedad intelectual, inventores, autores, cada día estén mayormente capacitados y uniformados en el lenguaje, en el entendimiento de qué significa la propiedad intelectual y cuál es el mejor mecanismo de protección que yo puedo utilizar para el modelo de negocio que yo quiero establecer respecto de mis creaciones, ¿ya? Y de ahí, para eso es importante resolver ciertas preguntas. ¿Qué problema intento resolver? ¿O cuál es el negocio que yo intento instalar? ¿En qué parte de mi proceso operativo? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué valor me otorga mi negocio esa creación? ¿Favorece o no mi objetivo estratégico? ¿Quién puede utilizarlo? ¿Cómo puedo utilizarlo? ¿Quién más utiliza algo así parecido? ¿Quién más utiliza, por ejemplo, en el caso de la Camila, utiliza ilustraciones que son parecidas, similares o idénticas? Entonces, la conclusión es que en la medida que yo tenga como inventor más conocimientos sobre los beneficios de los derechos de propiedad intelectual, mayormente podré consolidar el modelo de negocios que yo necesito para darle valor a ese negocio, ¿ya? Entonces, a la pregunta original que habíamos hecho, ¿por qué proteger activos intelectuales? Uno, porque dichos activos son valiosos para mi negocio, cada día más, ¿ya? Y eso lo han demostrado tanto las grandes potencias tecnológicas como las startups y empresas más chiquititas en donde aprovechan los activos intangibles para generar valor en su negocio. Porque no proteger activos intelectuales puede conllevar riesgos que se pueden pagar caro. Y para ello, el ideal, desde mi opinión, desde este humilde estrado, es que el proceso de identificación y control, identificación, análisis, protección, gestión, lo que sea dinámico y sea evaluado en cada una de las etapas de un proceso de innovación. Si son negocios que ya están establecidos, cada cierto tiempo también es bueno ir evaluando cosas de ir revisando o ajustando mi estrategia de protección de los activos que voy generando frecuentemente, como en el caso de Camila respecto de su libro y su ilustración. Y tener una pequeña norma respecto de su negocio en la cual surco un activo, realizo una ilustración, el procedimiento que tengo que seguir para protegerlo y para gestionarlo es este, ¿ya? En todo caso, los mecanismos y las estrategias de protección van a depender del modelo de negocios que se define. O sea, la actividad de protección de activos intelectuales es supletoria y es un sustento del modelo de negocios que se define en la empresa. Pero al revés, el modelo de negocios de una empresa va a depender del conocimiento que el inventor o el creador tenga respecto de los activos intelectuales que tenga y respecto de los mecanismos de protección que puede utilizar para proteger dichos activos intelectuales. Se ven revesados, pero al final es una relación simbiótica y sinérgica. O sea, el modelo de negocio depende de, mi estrategia de activos, de protección de activos intelectuales depende de mi modelo de negocio, pero a su vez mi modelo de negocio
necesariamente va a depender de cómo tengo que proteger mi actividad intelectual. Y eso es, esas son mis conclusiones finales. Yo le agradezco a la Andrea y al equipo de OcuWork la oportunidad y espero que se vuelva a repetir porque este es el Hay tipo de muchos presentaciones temas. que generan más dudas que certezas. Pero sí quise partir por preguntarnos ¿por qué? En vez del qué y el cómo, y empezar a hablar al tiro de patente y derechos de autor, porque esta lógica de identificación de activos y sobre todo de identificación de riesgo permite aclarar mucho a un inventor, a un creador, a una organización, cuáles son las acciones que yo tengo que tomar respecto a esos activos. ¿Ya? Eso. Perfecto, sí, justo te quería, como para redondear y resumir y cerrar ya, que nos dieras como unas palabras finales pensando en emprendedores que son chicos, que están partiendo, que recién tienen como registrado su dominio en internet y tienen un logo y están empezando como sus primeras ventas, pero que probablemente tienen pocos recursos como para contratar un abogado, etcétera. ¿Cuál es como el punto de partida o el desde? ¿Cachai? O sea, el desde, porque uno puede establecer varias categorías de desde, increíblemente, es que es informarse y es educarse. Es increíble que este humilde servidor tenga que decirlo de esa forma y no me siento tampoco un letrado en la mayoría de los temas, que incluso en los que trabajo. Pero parte de la obligación que un inventor tiene que tener respecto de su negocio es que tiene que conocer todos los ámbitos en los cuales un eventual riesgo puede influir. No solo respecto a los activos intelectuales, los riesgos de comercialización del negocio respecto a quién le puede vender o no, o sea, hacer estudios de mercado, o los riesgos tecnológicos respecto a la calidad de su producto, entre otros. O sea, independiente del costo que después pueda asignarle a personas que pueden apoyar en la labor de innovación, en la labor de emprendimiento, independiente de eso, es necesario que al menos se conozcan, por lo menos en mi ámbito, qué activos intelectuales tengo y si no lo protejo, qué riesgos me pueden ocurrir. O sea, eso es clave, porque en función de los riesgos, tú puedes, y en función también del valor de dichos activos, tú puedes definir ya, independiente que estoy empezando, el eventual valor que tengo respecto a mi emprendimiento, lo que yo puedo ganar es esto, pero si yo tengo un riesgo que me puede significar esto otro, expresado en monto de dinero, de hecho, te puede llevar a tomar la decisión de que sabéis que si necesito un abogado o no. Por ahora puedo administrarlo. Pero en general vaya a necesitar un abogado, eso sí, pero independiente de eso, eso se analiza, este es un análisis de riesgo. O sea, calculo cuánto vale el activo, calculo cuánto vale mi negocio, calculo lo que puede pasar si es que yo no se materializa algún riesgo, y en función de eso digo, sabéis que este riesgo lo tengo que mitigar ahora o más adelante. Perfecto. Entonces, O antes que sea, nada... antes de estar tomando ninguna decisión, pelota al piso y preguntarse todos esos por qué y pensar y bien. los por qué que son transversales al negocio. O sea, el emprendimiento tiene el grave problema de que los riesgos son mayores que el valor mismo, que el valor es una expectativa que se tiene respecto de ventas de un producto o de un servicio del emprendimiento que estén realizando. Pero los riesgos que están alrededor, como tiburones que se quieren comer ese emprendimiento, son muchos. Riesgos de marketing, riesgos de negocio, riesgos de que los clientes no te quieran comprar, riesgos de que no protegí mi activo intelectual, riesgos de que mi producto al final no era bueno, o no hice los controles de calidad, o no los certifiqué. O sea, la cantidad de riesgos asociados a un emprendimiento son muchos. Y una obligación, yo creo, que tienen los emprendedores respecto de su negocio, respecto de los cuales son responsables, es conocer todo ese tipo de riesgos, informarse, y para eso. Hoy en día el conocimiento público es amplio, y el de acceso público amplio. Entonces es acceder a eso, empezar a investigar, hacer busquilla, informarse respecto a qué es lo que puede ocurrir si hay alguna actividad que no realizó. Perfecto.
Vamos a tomar entonces algunas de las dudas que quedaron de hoy para idear una nueva instancia para la comunidad o coworking, que podamos ir profundizando en ciertos temas relacionados con la protección de estos activos intelectuales. Así que para cerrar, te agradecemos mucho, Felipe, por tu participación hoy día. Gracias por haber participado con nosotros en esta charla. Gracias a todos los que se conectaron y les vamos a estar mandando el link a este video durante la tarde. ¿Ya? Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Chao. gracias a Dios. Chao, chao.